Hoy es viernes 17 de octubre del 2025 y estas son las últimas noticias que están ocurriendo en Puerto Rico. Allanamiento en Nemesio Canales. Arrestan a pareja con arsenal, drogas y 2 menores en el apartamento. Arrestan en Caguas a joven de 21 años por disparar arma ilegal y causar daños a vehículo durante una discusión. Asesinato en Bayamón. Hallan hombre baleado sin vida junto a iglesia en el sector La Palma. Robo captado en video en San Juan. Sujeto asalta a mujer en el Parque Luis Muñoz Rivera en pleno día. Peligro en Ponce. Ramas caen sobre cables eléctricos en La Carmelita y provocan fuego y chispas en plena mañana. Todo esto y más en una jornada marcada por violencia, arrestos, accidentes, robos y emergencias. Quédate hasta el final para conocer también el pronóstico del tiempo y las advertencias del Servicio Nacional de Meteorología. Comenzamos ahora con las noticias más recientes en Puerto Rico. En una actualización, un operativo de alto impacto fue ejecutado durante la mañana de ayer jueves por agentes de la División de Drogas Metropolitana en el residencial Nemesio Canales en Atorrey, donde resultaron arrestados un hombre y una mujer en compañía de 2 menores de edad. Los detenidos fueron identificados como Carlos Figueroa Romeo, de 35 años, y Nicole Brunlop del Castillo, de 38, quienes se encontraban junto a adolescentes de 14 y 17 años al momento de la intervención. Según el informe preliminar, los agentes ejecutaron una orden de allanamiento que culminó con el ocupamiento de un impresionante arsenal que incluía 2 pistolas, 5 cargadores Glock, 141 municiones, diversas sustancias controladas y una cantidad considerable de dinero en efectivo. La policía confirmó que Figueroa Romeo posee expediente criminal y es miembro activo de una organización criminal que opera dentro del mencionado residencial, considerado uno de los puntos de mayor vigilancia por parte de las autoridades en el área metropolitana. Los agentes continúan recopilando evidencia y el caso será consultado con la Fiscalía para la correspondiente erradicación de cargos por violaciones a la ley de armas y a la ley de sustancias controladas, además de posibles cargos por exposición de menores a actividades delictivas. Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Caguas lograron la captura de Yaret Santiago Pacheco, de 21 años, contra quien pesaba una orden de arresto por su presunta participación en un incidente violento ocurrido el pasado 7 de septiembre, en el que apuntó y disparó un arma de fuego durante una acalorada discusión, causando daños a un vehículo de motor. La detención se llevó a cabo en la barriada Piñas de Caguas, como parte de un operativo dirigido por la policía. Según el informe, los hechos bajo investigación se registraron a eso de las 3:30 de la tarde, cuando Santiago Pacheco, en medio de un altercado por motivos no revelados, habría sacado un arma de fuego para la cual no posee licencia y disparado, impactando un Toyota Yaris gris del 2020, cuyo dueño estimó los daños y la reparación en $3,450. Afortunadamente no se reportaron heridos de bala. La jueza María Hernández Calzada del Tribunal de Caguas determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $80,000, la cual no prestó, ordenando su ingreso inmediato al complejo correccional de Bayamón. Una violenta escena se reportó en horas de la madrugada de hoy viernes en el municipio de Bayamón, donde un hombre fue asesinado a balazos en la carretera PR 174 kilómetro 4.4 sector La Palma, informó la policía. Según el informe preliminar, a eso de las 6 de la mañana, el sistema de emergencia recibió una llamada alertando sobre un herido de bala en el lugar. Al llegar, los agentes del precinto de Bayamón Sur encontraron el cuerpo de un hombre aún sin identificar, con múltiples heridas de bala y sin signos vitales, en la entrada del sector Las Palmas, al lado de la iglesia Discípulos de Cristo. La escena fue rápidamente acordonada por personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes junto al fiscal de turno iniciaron la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si se trató de una ejecución o un ataque dirigido. Las autoridades trabajan en la recolección de evidencia forense y buscan videos de cámaras de seguridad en la zona para identificar a los responsables del asesinato. En una actualización, una violenta balacera registrada en horas de la madrugada de ayer jueves en el barrio Puertos de Camuy dejó 2 personas heridas, entre ellas un adolescente de 16 años con un disparo en la cabeza y un hombre de 36 años identificado como José Morales Cruz alias Rambo, residente de Atillo, quien también resultó herido de bala. Según el informe de la policía, los hechos ocurrieron a eso de las 2:30 de la madrugada en el kilómetro 3.3 de la carretera PR 456, cuando las víctimas viajaban a bordo de un Toyota
Toyota Yaris color gris del 2016 y fueron tiroteadas por individuos aún no identificados. El menor, en condición crítica, llegó por sus propios medios hasta el CDT de Camuy, mientras que Morales Cruz fue trasladado al Hospital Metropolitano Dr. Susoni en Arecibo, donde se confirmó que recibió un impacto de bala en la pierna. Las autoridades informaron que Morales Cruz posee expediente criminal por violaciones a la Ley 54 de violencia doméstica, Ley de armas y sustancias controladas, y se investiga si actualmente tenía una orden de arresto vigente o si ya había sido procesado por los cargos que enfrentaba desde agosto. Al momento no se ha determinado si el ataque iba dirigido contra Morales Cruz o contra el menor que lo acompañaba. Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo se encuentra examinando el vehículo impactado por múltiples balas y recopilando videos de cámaras de seguridad en la ruta desde la PR 456 hasta el casco urbano, con el fin de identificar a los responsables. La balacera ha provocado gran preocupación entre los residentes del sector, lo que llevó a la policía a reforzar la vigilancia en la zona ante el aumento de incidentes violentos en el norte del país. Un robo ocurrido a plena luz del día en el Parque Luis Muñoz Rivera en Puerta de Tierra en San Juan quedó captado en video, mostrando el momento exacto en que un individuo le arrebató la cartera a una mujer de 28 años que esperaba por su orden en un establecimiento del lugar. El incidente ocurrió a las 5:19 de la tarde del miércoles, cuando el asaltante, sin mostrar arma alguna, se acercó a la víctima y huyó rápidamente con la cartera, que contenía llaves, tarjetas de crédito, un cargador de tableta electrónica y unas gafas. Afortunadamente, la joven no resultó herida durante el robo y más tarde logró recuperar sus pertenencias. El dueño del establecimiento, Vita Fresh, fue testigo directo del suceso y entregó a las autoridades los videos de las cámaras de seguridad que captaron el momento exacto del hurto. Agentes de la Policía Municipal de San Juan se hicieron cargo del caso, analizando el material de video para identificar al responsable y esclarecer los hechos. Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos a mantenerse atentos y resguardar sus pertenencias, especialmente en zonas concurridas ante el repunte de incidentes similares reportados en la capital. Antes de continuar con más noticias, recuerda darle like al video, suscribirte a Puerto Rico Informa y dejar tu comentario. ¿Qué opinas de esta situación en Puerto Rico? Tu participación nos ayuda a crecer y seguir trayéndote la verdad sin utilizar voces de inteligencia artificial. Y quédate pendiente, porque todavía faltan más noticias importantes que tienes que conocer. Una situación peligrosa se reportó en horas de la mañana en el barrio La Carmelita en Ponce, donde ramas de un árbol cayeron sobre cables del tendido eléctrico, provocando chispas, llamas y humo que alarmaron a los residentes del área. El incidente ocurrió exactamente en el kilómetro 18.1 de la carretera PR 139. Fue captado en video por una ciudadana, mostrando el momento en que el árbol hace contacto con los cables energizados. La residente, quien presenció el suceso, confirmó que la situación fue reportada a Luma Energy para su atención inmediata, ya que el fuego y la chispa representaban un riesgo tanto para los vecinos como para la continuidad del servicio eléctrico en la zona. Hasta el momento no se han reportado interrupciones mayores, pero los ciudadanos han solicitado la intervención urgente de brigadas para remover las ramas y prevenir un posible incendio o un apagón en el sector. El FBI emitió una alerta pública y difundió fotos del fugitivo Adrián Alexis Encarnación Correa, quien es activamente buscado por las autoridades federales en relación con un caso de secuestro. Según confirmó la agencia, existe una orden de arresto vigente contra Encarnación Correa, quien enfrenta cargos federales por su presunta participación en el delito. El FBI advirtió que el individuo debe ser considerado armado y peligroso, por lo que se exhortó a la ciudadanía a no intentar acercarse ni intervenir directamente con el sospechoso bajo ninguna circunstancia. En su lugar, cualquier persona que posea información sobre su paradero debe comunicarse de inmediato con la oficina del FBI en San Juan, garantizando confidencialidad. Aunque la agencia no ofreció más detalles sobre las circunstancias del secuestro ni la víctima, se informó que el caso continúa bajo una investigación activa y de alta prioridad. Las autoridades federales reforzaron su llamado a la cooperación ciudadana, señalando que cualquier dato, por pequeño que parezca, podría ser crucial para lograr la captura del fugitivo y evitar que represente un peligro para la comunidad.
Un trágico accidente cobró la vida de un hombre de 90 años en horas de la noche de ayer jueves en la carretera PR-64, kilómetro 3.4 del barrio El Maní, en Mayagüez. El occiso fue identificado como Cristino Laguno Vega, quien falleció tras verse involucrado en un choque mientras realizaba un viraje frente a una panadería del sector. Según el informe de la policía, Laguno Vega conducía un Hyundai Accent color gris del año 2017, cuando en circunstancias bajo investigación fue impactado por un Mitsubishi Montero Sport rojo del 1998, cuyo conductor transitaba por su vía franca. El impacto fue de tal magnitud que el nonagenario sufrió heridas críticas que le costaron la vida minutos después. Paramédicos lo transportaron de inmediato al centro médico de Mayagüez, donde el médico de turno certificó la ausencia de signos vitales. El conductor del Mitsubishi, cuyo nombre no fue divulgado, fue sometido a la prueba de alcohol mediante muestra de sangre, la cual fue enviada al Departamento de Salud para análisis forense. La División de Patrullas y Carreteras de Mayagüez junto a la Fiscalía asumieron la investigación para esclarecer la dinámica exacta del accidente y determinar posibles causas o negligencia. Las autoridades aprovecharon el incidente para exhortar a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar las leyes de tránsito, no distraerse al volante y siempre utilizar el cinturón de seguridad como medida de prevención ante tragedias como esta que enlutan nuevamente la zona oeste del país. Agentes de la policía adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales del área de Bayamón lograron diligenciar una orden de arresto contra Jonathan Báez Martínez, de 27 años y residente en Toa Alta, por violaciones a la Ley 54 de Violencia Doméstica y a la Ley 168 de Armas. Según el informe policíaco, los hechos ocurrieron el 11 de octubre en el municipio de Dorado, cuando Báez Martínez presuntamente agredió físicamente a su pareja, sujetándola por el cuello en varias ocasiones, además de haberla amenazado y apuntado con un arma de fuego sin poseer licencia para su uso o portación. Contra el imputado pesaba una orden de arresto expedida por la jueza Carolina Guzmán Tejada del Tribunal de Bayamón, quien le impuso una fianza global de $2 millones por los delitos de maltrato agravado, maltrato mediante amenaza y portación y uso de armas de fuego sin licencia. Báez Martínez fue llevado nuevamente ante la jueza Guzmán Tejada, quien ordenó su ingreso en la cárcel regional de Bayamón tras no poder prestar la fianza impuesta. Un hombre identificado como Víctor Dávila Velázquez, conocido por el apodo de Viti y de 38 años, enfrenta graves cargos criminales por violencia de género, tras ser acusado de irrumpir en la residencia de su expareja en San Juan y agredirla físicamente, informó la policía. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 12 de septiembre, cuando Dávila Velázquez habría entrado por la fuerza al apartamento de la víctima y la atacó con las manos, provocándole múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo. La mujer fue trasladada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento Dr. Gualberto Rabel, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta. La Fiscalía ordenó radicar cargos en ausencia por maltrato y maltrato mediante amenaza, bajo la Ley 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica. Posteriormente, la jueza Lisa Durán Ortiz del Tribunal de San Juan determinó causa probable para arresto y expidió una orden con una fianza de $60,000. El arresto fue diligenciado ante la misma jueza y al no poder prestar la fianza impuesta, el acusado fue ingresado en la institución penal 705 del Complejo Correccional de Bayamón. La vista preliminar del caso fue señalada para el 25 de octubre, mientras la Fiscalía continúa recopilando evidencia adicional. Un tramo de la carretera PR2 en Guaynabo tuvo que ser cerrado temporalmente al tránsito luego de que varios postes del tendido eléctrico colapsaran en la zona de la calle Park Lane, que conecta con la avenida Ramírez de Arellano, provocando una peligrosa situación y un extenso embotellamiento vehicular durante la mañana de hoy. Según informaron las autoridades, hasta el momento se desconocen las causas del desplome y no se ha confirmado si el incidente fue provocado por un choque vehicular, falla estructural o condiciones del terreno. Afortunadamente no se reportaron personas heridas. Las imágenes captadas desde el lugar muestran postes derribados, cables eléctricos tendidos sobre la vía y estructuras cercanas afectadas, lo que evidencia la magnitud del daño y el riesgo que representó para los conductores y peatones que transitaban por el área. Personal de Luma Energy fue notificado de inmediato y se encuentra en el lugar trabajando para restablecer la seguridad y el servicio eléctrico lo antes posible. Mientras se completan las labores de remoción y reparación, las autoridades exhortaron a los conductores a tomar rutas alternas y ejercer precaución al circular por la zona para evitar accidentes o retrasos adicionales.
En una actualización, el cuerpo sin vida de un hombre encontrado amortajado en un toldo azul y con múltiples impactos de bala dentro del baúl de un vehículo en la carretera PR-174 del barrio Guaraguao en Bayamón fue identificado por las autoridades como Carlos Enrique Piñero Cruz, de 33 años de edad, según el informe preliminar de la policía. El hallazgo se produjo el pasado domingo, cuando una llamada al sistema de emergencias alertó sobre un supuesto vehículo accidentado, un Mitsubishi Mirage color gris, que había caído por un barranco en la mencionada vía. Al verificar la escena, los agentes descubrieron el macabro hallazgo del cadáver envuelto en un toldo con heridas de bala visibles. Durante una conferencia de prensa, el superintendente de la policía reveló que Piñero Cruz era buscado para arresto desde el día anterior, luego de que presuntamente agrediera con un arma de fuego a su expareja y a la hija de esta, una niña de 3 años, en un incidente de violencia doméstica. Las autoridades confirmaron que el occiso no poseía expediente criminal previo, mientras la División de Homicidios de Bayamón se hizo cargo de la investigación para determinar las circunstancias detrás de su asesinato y si el crimen está relacionado con el caso de agresión que enfrentaba. La jueza Joylyn Lao Meléndez del Tribunal de San Juan determinó causa para juicio contra Kalel Yorel Martínez Bristol, acusado de asesinar al joven turista Kevin Mares el pasado 10 de agosto en el sector de La Perla en el Viejo San Juan, durante un violento incidente ocurrido la madrugada, en el que el visitante disfrutaba de actividades relacionadas a la residencia de Bad Bunny. En la vista preliminar, el Ministerio Público presentó la evidencia recopilada por la División de Homicidios de San Juan. Según la investigación, los hechos se registraron alrededor de las 4 de la mañana, cuando una discusión entre varios individuos en el área de La Perla culminó con un tiroteo. Se alega que Martínez Bristol, portando un arma de fuego sin licencia, disparó en medio del altercado, hiriendo a 2 residentes del sector y causando la muerte de Mares, quien no participaba en la disputa y fue alcanzado fatalmente por una bala en el abdomen. Los cargos presentados contra el acusado incluyen asesinato, riesgo a la seguridad al disparar un arma de fuego, posesión y portación ilegal de armas, además de otras violaciones a la ley de armas. La jueza pautó la lectura de acusación para el 22 de octubre y el inicio del juicio para el 21 de noviembre. Mientras tanto, Martínez Bristol permanece en libertad bajo fianza, mientras las autoridades aseguran que continúan con las investigaciones y no descartan más arrestos relacionados con el caso. Una profunda consternación embarga al municipio de Luquillo, luego de que se reportara la muerte de un infante de apenas 3 meses de nacido en una residencia de la urbanización Estancias del Atlántico, en hechos ocurridos durante la noche de ayer jueves. Según el informe preliminar de la policía, a eso de las 11:52 de la noche, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias que alertaba sobre un caso médico en el lugar. Al llegar los agentes, paramédicos se encontraban brindando los primeros auxilios al bebé, quien presentaba sangrado por la nariz y la boca, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. El menor fue trasladado de inmediato a un hospital del área este, donde el médico de turno certificó su muerte poco después de su llegada. Hasta el momento no se ha informado si el infante padecía alguna condición de salud diagnosticada. La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo junto a la Fiscalía asumieron la pesquisa y ordenaron el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa oficial del fallecimiento mediante autopsia. Como parte del protocolo, el caso fue referido al Departamento de la Familia para la correspondiente evaluación y seguimiento. Las autoridades no descartan ninguna posibilidad hasta contar con los resultados forenses. Un hombre resultó herido de bala de manera accidental durante la madrugada de hoy viernes en un incidente ocurrido en el kilómetro 2.6 de la carretera PR 859 en el barrio Santa Cruz de Carolina, según confirmó la policía. De acuerdo con el informe preliminar, una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades sobre el suceso. Al llegar al lugar, los agentes determinaron que el hombre, mientras intentaba enfundar su pistola Glock calibre .45 en la baqueta de su cintura, accionó accidentalmente el gatillo, provocando una herida de bala en la mano y la pierna izquierda. El herido fue transportado en un vehículo privado hasta el Hospital Dr. Federico Trilla en Carolina, donde recibió atención médica de emergencia. Hasta el momento no se ha revelado su condición actual, aunque se confirmó que posee licencia vigente para portar armas de fuego. El precinto de Carolina Sur tiene a su cargo la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del incidente y verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad en el manejo del arma.
La Fiscalía de Aguadilla, en coordinación con agentes del distrito de Rincón adscritos a la policía, radicó cargos criminales contra Luis Lorenzo Moreno, de 35 años y residente de Rincón, por maltrato a persona de edad avanzada. Según el informe policial, los hechos ocurrieron el martes a eso de las 10:27 de la mañana en la carretera 412, kilómetro 1.2, barrio Hagüey, en Rincón, cuando el imputado, en la residencia de sus padres de 69 y 70 años, los empujó y les gritó palabras soeces, provocando que ambos sintieran temor por sus vidas y solicitaron la intervención de las autoridades. El fiscal de turno consultó el caso y presentó la denuncia ante el juez José Morales, quien tras escuchar la prueba determinó causa para arresto, imponiendo una fianza de $40,000. Al no poder prestarla, Lorenzo Moreno fue ingresado en el complejo correccional de Bayamón. El caso continúa bajo la evaluación de la fiscalía, mientras se recopilan más pruebas y testimonios para el proceso judicial. Un incidente de violencia intrafamiliar estremeció la tarde de ayer al residencial Ernesto Ramos Antonini en Atorrey, donde un adolescente de 15 años presuntamente hirió con un arma blanca a su propio padre dentro de un apartamento del complejo. Según el informe preliminar de la policía, los hechos se reportaron alrededor de la 1 de la tarde de ayer jueves, cuando el menor, en medio de una aparente discusión familiar, atacó a su progenitor identificado como Orlando Rodríguez Pérez, causándole heridas con un objeto punzante. La víctima fue transportada de inmediato a un hospital del área metropolitana, donde fue atendida por el personal médico y se encuentra en condición estable. Agentes del precinto de Atorrey Este y personal de la División de Violencia de Género y Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan asumieron la investigación del caso. Las circunstancias exactas que provocaron la agresión aún están bajo análisis, mientras se espera la consulta con un procurador de menores para la posible presentación de faltas contra el adolescente. La policía informó que el área del incidente fue acordonada mientras se recopilaba evidencia y se entrevistaba a vecinos para esclarecer los motivos detrás de este suceso. Las autoridades del área sur investigan un hurto de dinero de máquinas de juego reportado durante la tarde de ayer jueves en la gasolinera Top Fuel, localizada en la carretera PR1 en Juanadía, según confirmó la policía. De acuerdo con el informe preliminar, varias personas llegaron al establecimiento y, utilizando un objeto aún no descrito, forzaron la caja de recolectora de efectivo de una de las máquinas de entretenimiento electrónico, logrando sustraer $1,429 en billetes antes de huir rápidamente del lugar. Los sospechosos se marcharon en una guagua Mitsubishi Outlander color rojo, la cual fue captada por cámaras de seguridad en los alrededores del negocio. La escena fue atendida por agentes del distrito de Juanadías, quienes recopilaron evidencia y entrevistaron a empleados del establecimiento para identificar a los responsables. El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, que asumió la investigación para intentar localizar el vehículo y dar con los autores del hurto. Agentes de la policía adscritos al precinto de Ponce Oeste investigan una agresión grave reportada a las 3:49 de la tarde de ayer jueves en una residencia ubicada en la calle 1 de la urbanización Jardines del Caribe en el municipio de Ponce. Según el informe preliminar, las autoridades recibieron una llamada a través del sistema de emergencias, alertando sobre un presunto paciente mental que agredió con un arma blanca a una mujer en el brazo derecho. En circunstancias que aún permanecen bajo investigación, el sospechoso fue detenido poco después por los agentes que acudieron a la escena, mientras que la víctima fue transportada a una institución hospitalaria del área sur para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha revelado su condición de salud. El personal del precinto de Ponce Oeste continúa con la pesquisa y evalúa la posible erradicación de cargos en coordinación con la fiscalía, mientras analizan los motivos que pudieron haber provocado el ataque y se recopila evidencia en el lugar de los hechos. Una mujer de 72 años fue víctima de un robo domiciliario durante la madrugada en el barrio Morovis Sur, específicamente en una residencia ubicada en el kilómetro 1.5 interior de la carretera PR617 en Morovis, informó la policía. Según el informe preliminar, mientras la septuagenaria dormía, un individuo logró acceder al interior de la vivienda y se apropió de su cartera con documentos personales, dinero en efectivo, prendas y varios comestibles, entre ellos alcapurrias, latas de salchichas y morcillas, productos
que la mujer utiliza para su pequeño negocio de venta de frituras. Las autoridades indicaron que la víctima, una trabajadora conocida en la comunidad por ganarse la vida honradamente, no resultó herida durante el robo, pero sí sufrió pérdidas materiales y emocionales tras el incidente. El distrito de Morovis realizó la investigación preliminar y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, que continuará con la pesquisa para identificar y arrestar al responsable. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar cualquier información confidencial. Las autoridades del área norte investigan una apropiación ilegal reportada en horas de la mañana en la farmacia Walgreens, ubicada en la carretera PR2 del barrio San José en Quebradillas, donde un individuo se apropió de mercancía valorada en más de $1,160. Según el informe preliminar de la policía, la querellante Leslie Ibarrondo Aponte informó que una persona cuya identidad aún se desconoce sustrajo varios artículos del establecimiento con un valor total de $1,160.42 antes de abandonar el lugar sin pagar. El distrito de Quebradillas realizó la investigación inicial y recopiló la evidencia de las cámaras de seguridad de la tienda, mientras que el caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, quienes continuarán con la pesquisa para identificar y arrestar al responsable. La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón activó una búsqueda para dar con el paradero de William Plymouth Davis Alcombe III, un hombre de 67 años residente en la urbanización Terrazas de Guaynabo, cuyo rastro se perdió desde el pasado martes en la mañana. Según el reporte presentado por su esposa, Davis Alcombe salió de su hogar a bordo de una guagua Hyundai Palisade del año 2021, sin informar hacia dónde se dirigía ni regresar posteriormente. La policía detalló que el sexagenario fue descrito como de 6 pies con 1 pulgada de estatura, aproximadamente 175 libras de peso, de cabello rubio canoso con barba y bigote, y como seña particular posee un tatuaje visible en el brazo izquierdo. Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto azul marino, camisa azul y sandalias. Agentes de la uniformada en conjunto con familiares realizan una búsqueda activa en distintas zonas del área metropolitana y han solicitado la colaboración ciudadana para obtener información que ayude a localizarlo. Una intensa búsqueda fue activada por las autoridades luego de que una adolescente de 17 años, identificada como Tanaimi Beatriz Rodríguez Ramos, escapara mientras era transportada entre 2 hogares sustitutos del departamento de la familia en el municipio de Humacao. Según el informe policial, los hechos ocurrieron cuando la menor se encontraba fuera de las instalaciones del hogar New Beginning, preparándose para ser trasladada a una nueva institución bajo supervisión oficial. En un momento dado y bajo circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, Rodríguez Ramos corrió escapando y se perdió de vista, dejando sorprendidas a las personas encargadas de su custodia. La desaparición fue reportada por la trabajadora social, quien confirmó que la menor estaba bajo cuidado estatal al momento del incidente. La joven fue descrita como de tez blanca, cabello oscuro, ojos marrones, mide aproximadamente 5 pies con 3 pulgadas de estatura, pesa unas 140 libras y al momento de huir vestía un conjunto tipo jogger y camisa color gris. Agentes del negociado de la policía junto al personal del departamento de la familia mantienen un operativo de búsqueda activo en el área este del país, con el objetivo de dar con su paradero y garantizar su seguridad. Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información sobre su ubicación a comunicarse de inmediato con las autoridades. El alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, falleció en la madrugada de hoy en un hospital, luego de enfrentar un nuevo y delicado percance de salud vinculado a su diagnóstico de cáncer de hígado, confirmaron las autoridades municipales. López Rivera, de 67 años, llevaba 38 años al mando del municipio de Dorado, siendo una de las figuras más emblemáticas y queridas del Partido Popular Democrático y uno de los alcaldes más veteranos de Puerto Rico. La lamentable noticia fue confirmada por el administrador municipal durante una entrevista con WKAQ 580, donde expresó que el alcalde partió acompañado de su familia durante la madrugada, tras varias horas de intenso sufrimiento. El alcalde había sido hospitalizado nuevamente ayer jueves en condición estable, aunque con complicaciones que se fueron agravando durante el día, manifestando dolores que se tornaron cada vez más agudos. La familia, según el funcionario, tenía un panorama claro de la situación y acompañó al alcalde hasta sus últimos momentos. López Rivera, quien antes de su fallecimiento habría dejado instrucciones precisas sobre los procedimientos municipales y su recordatorio, será sucedido de manera interina por el administrador Aníbal José Torres mientras se inician los procesos formales de transición.
El Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso especial ante la persistencia de un riesgo limitado a moderado de inundaciones en Puerto Rico, debido a una combinación de factores atmosféricos que mantendrán a la isla bajo condiciones húmedas e inestables desde hoy viernes hasta el domingo, con los aguaceros más intensos concentrándose sobre el interior norte y noreste, incluyendo el área metropolitana de San Juan. Para hoy viernes, una vaguada polar junto a un frente casi estacionario estarán provocando una alta saturación de humedad y convección fuerte, generando lluvias y tronadas en horas de la tarde, algunas con potencial de ser aisladamente severas. Los modelos atmosféricos reflejan niveles de humedad por encima del promedio, lo que podría traducirse en aguaceros prolongados y repentinos en zonas bajas. El sábado, aunque se anticipa una leve disminución en la intensidad de las lluvias, continuará el patrón lluvioso con vientos del sur, favoreciendo tronadas vespertinas sobre el interior y norte del país. Estas lluvias podrían ocasionar inundaciones urbanas, crecidas de quebradas y riachuelos, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Para el domingo, el frente frío comenzará a debilitarse y desplazarse hacia el norte, mientras un sistema de alta presión al este del Caribe traerá aire más seco. Sin embargo, la humedad residual y el calor diurno podrían mantener aguaceros aislados sobre el noroeste. En el mar se anticipa un oleaje del norte peligroso durante el fin de semana y comienzos de la próxima semana, con resacas fuertes y corrientes marinas amenazantes, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología advirtió que se emitirán avisos para embarcaciones pequeñas y advertencias costeras entre el domingo y el martes. El pronóstico diario señala que hoy viernes estará mayormente nublado con lluvias y tronadas aisladas en la tarde, con temperaturas máximas cercanas a los 91 grados y mínimas alrededor de los 82 grados durante la noche. El sábado se mantendrá variablemente nublado con lluvias y tronadas aisladas, alcanzando máximas de 90 grados Fahrenheit. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener a Puerto Rico informado y llegar a más personas cada día.